Y por supuesto, ya lo decíamos, ¿no? El estado de salud del Papa Francisco es crítico. Así lo ha reportado el Vaticano, así lo han confirmado. Y hemos estado muy pendientes, ¿no?, de la evolución de este estado de salud. Está en el estudio conmigo Libardo Buitrago para comentar, ¿cierto?, los últimos detalles de lo que se ha conocido respecto a la situación del Papa Francisco y también, por supuesto, a los distintos escenarios, ¿no?, a los que se está enfrentando el Vaticano en relación a esta situación. Buenas noches. Buenas noches, Nilce. Preocupación mundial en atención a que la salud del Papa el día de hoy ha sido denominada crítica. Esto significa que ha sido el peor de los días desde que fue hospitalizado el pasado 14 de febrero. Recordemos que el Papa sufre de neumonía y eso se complicó hoy de acuerdo al parte médico que ha entregado precisamente la oficina de prensa del Vaticano. Cuando el Papa sufre un complicado cuadro de salud como el que está viviendo, de inmediato surge si acaso el estado de salud le va a permitir continuar en el pontificado o qué podría ocurrir. Y todo eso solamente depende de la siguiente variable y es cómo pase esta noche, porque los médicos lo que están diciendo es que hoy ha sido el día más crítico en términos de salud. Así que las próximas horas son fundamentales para saber qué dice el parte médico, pero además cómo puede pasar la noche de hoy en donde recibió ventilación aguda, como se llama, tratamientos como el que ha sufrido el Papa el día de hoy. Bueno, vamos a ir de inmediato a Roma y nos vamos a conectar con Mariana Díaz, quien tiene también detalles desde allá, ¿cierto?, respecto a la situación que estamos relatando. Mariana. Hola, buenas noches. Así es, el Papa Francisco está en estado crítico. Eso es lo que se informó hoy en el reporte médico que todos los días entrega el Hospital Gemelli, donde está internado desde el pasado viernes, hace ya más de una semana. Esta mañana el Santo Padre tuvo una crisis respiratoria prolongada. Eso es lo que se lee en el informe médico, por lo que se le suministró un alto flujo de oxígeno e incluso los exámenes de hoy evidenciaron anemia, así que se le realizó también una transfusión de sangre. Por ahora el pronóstico es reservado, pero hacemos hincapié en este momento en el lenguaje y en el tono del informe médico. Si hasta ayer se informaba que el Papa estaba de buen humor, que se había levantado y que seguía trabajando, esas palabras más esperanzadoras hoy han desaparecido. Se lee que al Santo Padre le cuesta respirar estando sentado y que respecto a ayer su salud ha empeorado. Según lo que dijeron ayer los médicos, el Papa aún no está fuera de peligro y el real riesgo en estos momentos es que los organismos de la infección polimicrobiana que padece pasen a la sangre, causando una septicemia. Nosotros nos vamos a mantener aquí en el Vaticano informándoles de todo lo que pueda suceder en las próximas horas. Que estén muy bien, buenas noches. Claro, Mariana, un cambio ahí importante, ¿no?, en la comunicación del Vaticano. Y vamos ahora a ver lo que nos puede decir Vanessa Blanco, quien también se suma aquí al estudio para relatarnos un poco acerca de este parte médico y lo que se espera para las próximas horas, porque sabemos que estamos muy expectantes en relación a una nueva información. Vanessa. Así es, tal como lo comentaba Mariana en su resumen, el parte médico fue entregado hace algunas horas atrás durante la tarde de este sábado. ¿Y qué decía el parte médico? Lo vemos acá en nuestra pantalla. Es exactamente que el Papa Francisco sufrió una crisis respiratoria prolongada, una crisis respiratoria asmática prolongada que provocó que le dieran oxígeno para sostener su respiración y además tiene una especie de falta de plaquetas en su sangre, tiene el número de recuento de plaquetas en su sangre es bastante baja, por lo que también se le dio una transfusión de sangre. Aquí hay un detalle en este comunicado, porque también el Vaticano señala de que el Papa Francisco ha tenido mucho más dolor que ayer. Esto es bastante preocupante y además un dato también que mencionan al final del comunicado es que ha pasado todo el día en un sillón y algunos se preguntarán por qué en un sillón y no en la cama, y es básicamente como está con una neumonía bilateral, es mucho más fácil respirar en una posición sentada que en una posición acostada. ¿Cuándo vamos a tener un nuevo parte médico? Lo más probable es que sea a las 8:30 de la mañana, hora Italia, nuestras 4:30 de la madrugada aproximadamente, cuando el Vaticano dé un nuevo informe, un corto informe respecto a cómo pasó la noche el Papa Francisco.
Perfecto, Vanessa. Vamos a estar pendientes, por supuesto, a esa hora, ¿no? 4 de la mañana acá en Chile. Vamos a estar ahí muy pendientes a esa información. Libardo, hagamos un resumen de lo que ha ido ocurriendo con la salud del Papa. Porque, claro, esto parte el 14 de febrero, ¿no? Es ahí donde se da la información inicial de esta bronquitis. Días después se habla de una neumonía bilateral y una infección polimicrobiana. Y ahora con esta crisis respiratoria, ¿cierto? Ha habido un cambio en lo que decía Mariana también, ¿no? El cambio también en el tono respecto a como la esperanza en relación a su salud, ¿no? Que es el deterioro. Significa claro, hay un que no se deterioro. pudo controlar la neumonía al día de hoy y por lo tanto lo que los médicos están intentando evitar es que se convierta en un shock septicémico, que es lo que haría una afectación global a Claro. los órganos como los riñones, los pulmones Sistema y inmune. llevaría a una situación mucho más compleja. Por lo pronto, lo que hemos conversado con médicos especializados en Italia es que los que lo están atendiendo han sido bastante cautos y colocaron la palabra de que su estado es crítico para decir la gravedad de la enfermedad que el Papa está padeciendo al día de hoy. Y si uno lo proyecta en escenarios, significa que las responsabilidades que tiene por delante el Papa son tales que de inmediato es, si acaso lo logran sacar, en qué condiciones queda el Papa para precisamente cumplir los requisitos que le impone ser Papa, precisamente. Exacto. Son una serie de actividades que tiene, atender delegaciones, reunirse con líderes importantes, en un momento, Nilce, de la historia, en donde se requeriría, por ejemplo, que el Papa pudiese estar sabiendo qué está ocurriendo con las negociaciones entre Trump y Putin, qué puede hacer él, por ejemplo, en el Medio Oriente. Recordemos que el peso del Papa está en su calidad moral y eso es lo que contribuye precisamente a ser una voz autorizada. Y en estos momentos, la enfermedad del Papa plantea dos cosas. Una, ¿cómo sale, si lo logran sacar, cómo sale, en qué condiciones y en qué tiempo estaría de nuevo volviendo a ocuparse de las labores de Papa? ¿Tendría que renunciar, por ejemplo? Siempre está esa pregunta, sobre todo después de que Benedicto XVI Claro. la materializara, y es que si las condiciones físicas y mentales del Papa le permiten ejercer la función. Papa Francisco está consciente. Él en su momento, hace 3 días, le preguntó a los médicos cuál era la magnitud y la envergadura de lo que él estaba padeciendo. Ya. Los médicos se la transmitieron, de manera de que el Papa, hasta el momento que estaba con conciencia, sabe la profundidad del diagnóstico y el escenario de salud que él puede enfrentar. Por lo pronto, entonces, estas horas son críticas, dicen los médicos, en el sentido que si evitan el shock séptico, que es lo más importante, tratar de evitar que eso ocurra, si lo logran sacar adelante. Y después la preocupación es, si lo sacan adelante, es en qué momento él podría intentar volver a sus funciones. Y sobre una cosa quiero colocar la atención. Lo mismo que le ocurrió a Juan Pablo II le está sucediendo al Papa Francisco. Y esto es que como él tiene que comparecer en el ventanal en donde sale a dirigirse a los feligreses a nivel de Roma y a nivel mundial, ese viento frío, particularmente en el otoño o en el invierno, los afecta. Y así fue como el Papa Juan Pablo II en su momento sufrió también una neumonía y terminó con su vida. Al Papa Francisco le ocurre que tiene que salir, exponerse a ese frío, sale muy poco abrigado y eso entonces ha hecho que la bronquitis se le haya convertido en una bronquitis crónica. Si el Papa sale bien librado y se le controla el shock, lo que puede ocurrir es que la bronquitis que viene padeciendo lo vaya a acompañar por un tiempo más y luego entonces la preocupación de los médicos sería de qué manera se evita esta bronquitis. Exacto, y va a demorar, ¿cierto?, en recuperar, ¿no? No va a ser algo rápido. Ese es un escenario, ¿cierto? Sí. Y el otro escenario, lamentablemente, es que él pudiese fallecer y ante eso el Vaticano tendría que prepararse para la elección de un nuevo Papa. Es ¿Cómo está el Vaticano hoy para enfrentar esto? El protocolo está permanentemente en funcionamiento y simplemente se acelera cuando se da un cuadro como el de este. Por lo pronto el Vaticano lo que ha hecho con bastante discreción, ellos saben manejar muy bien los tiempos comunicacionales y lo que no han dado más allá es de intentar ir comunicando a través de los comunicados de prensa cómo está la situación del Papa. Pero ya el protocolo está totalmente activo. Se sabe con exactitud cómo se comunica, de qué manera se hace, cómo se hacen las convocatorias y todo el ceremonial que conlleva si es que esa noticia. Pero por lo pronto la preocupación en términos prácticos, sobre todo de la Iglesia Católica, es
pedir oraciones, hacer misas a nivel mundial. De hecho, el día de mañana el cardenal Fernando Chomalí ha convocado a una misa aquí en Santiago y la mayoría de obispos y cardenales está haciendo esta convocatoria, sobre todo para pedir por la pronta restauración de la salud del Papa. Entonces el escenario es esperar que haya una recuperación y, de acuerdo a los médicos italianos que lo están atendiendo en la clínica Gemelli, es evitar que se produzca un shock séptico, que es lo que más temen los médicos sobre la salud del Papa. Un hombre que tiene 88 años de edad. 88 años, casi 12 años en el pontificado, exactamente. Libardo Buitrago, muchas gracias. Vanessa Blanco también, por supuesto, por toda la información. Vamos a estar pendientes, obviamente, a este nuevo parte de salud del Papa Francisco. Muchas gracias y buenas noches. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más informaciones aquí en Tele 13 Central.